Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos, miembros de Cefomín. Gracias por sintonizarnos un día más. Para mí, de verdad, es una gran bendición el poder compartir con ustedes nuevamente esta segunda clase de la materia, los jóvenes y la palabra de Dios. ¿Qué te parece si arrancamos orando, poniendo en las manos de Dios esta clase y pidiéndole que abra nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría para poder aprender y comprender cuál es su perfecta voluntad perfecta para tu vida y para mi vida? Ahí donde te encuentras, cierra tus ojos por favor un instante y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias porque nos permites tomar nuevamente una clase más para aprender más y más de ti con respecto a este hermoso ministerio que es el de jóvenes, Señor. Danos la gracia, danos la sabiduría para poder compartir las buenas nuevas a aquellos jóvenes que lo requieren, Señor, que lleguen al conocimiento pleno de ti como su Señor y su Salvador. Toma este espacio, Señor, danos de tu presencia, guía nuestras vidas, Señor, y permítenos tener un corazón enseñable, Señor. Todo esto te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, queridos hermanos, vamos a arrancar nuestra segunda clase de esta materia, los jóvenes y la palabra de Dios. En esta segunda clase vamos a platicar cómo guiar a sus líderes de jóvenes para dar un rendimiento al máximo. Eso es lo que vamos a estar compartiendo en esta hora. Fíjense que a mí me gustan mucho los deportes de alto rendimiento y algo muy importante es que muchas veces los mejores entrenadores, antes de ser entrenadores, fueron atletas. Pasaron por una disciplina de competencia, pasaron por una disciplina donde guardaban su alimentación, donde guardaban pues su forma de ser, su forma de actuar para poder competir de una manera muy fuerte, de una manera en la cual buscaban ganar en cada competencia que se presentaban. Es importante que nosotros también, como líderes de jóvenes, podamos tener ese deseo de prepararnos previamente antes de estar frente a esos jóvenes, frente a esos muchachos que nos va a tocar ministrar y compartir la palabra de Dios. Aquí algo muy importante es que cada vez que nosotros trabajamos para Dios, lo debemos de hacer de la mejor manera posible. Si en lo secular, si en nuestro trabajo cotidiano nos preparamos y buscamos hacer las cosas bien, cuánto más cuando nos toca servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto implica realmente una preparación en todos los ámbitos, una preparación en el ámbito obviamente espiritual, pero también en el ámbito físico, también en el ámbito cultural, el conocer también qué es lo que le gusta y qué no le gusta a los jóvenes, también es parte de nuestra preparación para dar un rendimiento al máximo cada vez que nos presentemos delante de la juventud. Dicho lo anterior, me gustaría también que cada uno de nosotros empiece a evaluar ese deseo del corazón de poder compartir las buenas nuevas a los jóvenes. Realmente es un privilegio y como les decía en la sesión pasada, si nosotros no les compartimos de Cristo, si nosotros no les compartimos las buenas nuevas, entonces llegarán otras personas con otras intenciones y les van a compartir otro tipo de ideas. No dejemos que esa tierra fértil en ese corazón de esta juventud de nuestro país, empezando por nuestros hijos, empezando por nuestros vecinos, empezando por nuestros sobrinos, pues sea impactada de una mala manera por otra persona. Busquemos siempre la posibilidad de poder compartir de Jesucristo a aquellos jóvenes que amamos y que nos rodean. Nuevamente vuelvo a lanzar el reto. Quiero que vayas pensando tú a quién le vas a compartir, a qué joven le vas a compartir las buenas nuevas de salvación. Empieza a orar por esa persona o por esos jóvenes y de verdad Dios va a poner todas las circunstancias, todos los momentos y todos los elementos para que tú y yo podamos asumir esa gran responsabilidad de guiar a esos jóvenes a los pies de Cristo.
Empecemos entonces nuestra clase el día de hoy. ¿Cómo guiar a los líderes de jóvenes para dar un rendimiento al máximo? Saben, para tener un ministerio de jóvenes exitoso se necesitan líderes, se necesita tener un equipo de trabajo. Es muy importante entender que trabajando solos el alcance será menor comparado con el trabajo que se puede realizar en equipo. Motivo por el cual ustedes y yo nos estamos preparando. Generemos un equipo, generemos una sinergia donde cada uno de nosotros con nuestras mejores virtudes podamos ponerlas al servicio de Dios para poder compartir su palabra a los jóvenes. Realmente no creas que tú estás por casualidad escuchando esta clase. ¿Sabes? Dios prepara nuestros corazones. Pero algo muy importante que también quiero aclarar en esta hora. No importa mucho lo que sepamos o lo que no sepamos. Dios lo que quiere es primero disposición y obediencia en nuestros corazones. Si hay esos dos factores, pronto vendrá el conocimiento. Pero podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero con una mala actitud y sin disposición, pues Dios no va a utilizar esa vida. Así es que si tú tienes disposición y deseo en tu corazón de servir a Dios con los jóvenes compartiendo las buenas nuevas, te tengo una excelente noticia. Estamos en un momento de transición y de preparación para que podamos plenamente compartir la palabra del Señor. Me gustaría arrancar mencionando el primer paso para lograr rendimiento máximo del equipo es tener compasión y amor por la multitud. Ese es el primer paso que tú y yo debemos de tener. Entonces, nosotros en nuestra oración a Dios debemos de decirle, Padre, permite que mi corazón sea sensible a las necesidades de la juventud. Permite que mi corazón sea con un deseo de poder platicar de ti a aquellos jóvenes que viven lejos de ti, sin esperanza. El ejemplo lo podemos encontrar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 34 al 44. Voy a parafrasear algunos de esos versículos y yo te pediría que en tu casa los puedas leer con mayor profundidad. Repito nuevamente la cita, es el Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículos del 34 al 44. El primer versículo dice de la siguiente forma: y saliendo Jesús, vio grande multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Me encanta que en la palabra de Dios el ejemplo siempre lo pone Jesús. Él, al ver a esa multitud, tuvo gran compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, eran personas que no sabían al rumbo a donde se iban a dirigir. Y eso no está tan alejado de nuestra realidad y de la realidad de los jóvenes actualmente. Muchas corrientes, en vez de orientar a los jóvenes, los están confundiendo más y más. Pero la clave o la palabra más importante es que Jesús les amó y tuvo compasión de cada uno de ellos. Echa un vistazo a tu familia, a los jóvenes. Echa un vistazo en tu colonia. ¿Qué es lo que hacen los jóvenes? Y te vas a dar cuenta que se encuentran como ovejas que no tenían pastor. Y Dios nos abre esa hermosa posibilidad de poder compartir de su palabra, de poderles hablar del amor de Dios. Estamos ante una oportunidad histórica. Hace aproximadamente 4 años hubo un terremoto en el 2017, 19 de septiembre, en la Ciudad de México. Fíjense que antes de ese evento, la juventud estaba catalogada como personas que no sabían qué querían, que se quejaban de todo,
mucha gente les empezó a llamar generación de cristal. Pero el 19 de septiembre de 2017 nos dieron un claro ejemplo de cómo ese corazón joven ayudó a aquellas personas que se encontraban en desgracia. Me tocó participar un poco, llevando un poco de comida, llevando un poco de alimento a un par de lugares que se habían derrumbado. Y para mi sorpresa, las personas que estaban de verdad acarreando escombros, buscando de verdad hombro con hombro, luchando, eran los jóvenes. Simplemente lo que ellos necesitan son oportunidades de ser escuchados, oportunidades de poder ser valorados también. Dios quiere que valoremos a esa juventud. Así es que el primer paso que tú y yo debemos de tener y el equipo debe tener es compasión y amor por esos jóvenes. Si tú y yo empezamos a amarlos, empezamos a tener esa compasión, empezamos a interceder por esos jóvenes, Dios va a escuchar nuestra oración y te va a utilizar a ti y me va a utilizar a mí para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Quiero que también ahorita pues apliquemos las matemáticas a los principios espirituales. A mí, de manera particular, por mi formación universitaria, yo soy contador, me encantan las matemáticas, me encantan los números, me encantan las estadísticas, las cifras, y quiero aplicarlo también para esta materia. Si usted pensó que el decir voy a estudiar en Cefomín me voy a librar de las matemáticas, ¿qué cree? Le tengo una noticia. Aquí también vamos a ver las matemáticas, pero no las matemáticas tradicionales. Vamos a ver las matemáticas de Dios. Así es que yo le pido que si puede usted también ir tomando nota o ir tomando un screenshot de lo que vamos a ir mostrando, la verdad creo que haría muy bien para el momento en el cual usted repase para llevar a cabo su examen. Pues vamos a empezar. Sumar. La suma es lo primero que vamos a hacer. Es decir, añadir al ministerio nuestro trabajo y sudor, y esta labor no tiene sustitutos. Déjame decirte algo muy importante. Cuando se trata de sumar, Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí para que participemos. Él quiere sumar contigo y conmigo. Algo muy importante es que esta labor no tiene sustitutos. Si nosotros pensamos, voy a darle la oportunidad a otra persona que lo haga mejor que yo, te tengo otra noticia. Dios te quiere utilizar a ti y me quiere utilizar a mí, por eso te estás preparando. Dios quiere que sumemos y añadir al ministerio tu trabajo, tu sudor, tu esfuerzo y también nuestros recursos. ¿Sabes? En este momento de escasez, en este momento de dificultad, muchas veces económica y financiera, Dios también te va a utilizar con tus recursos. Este pasaje que estábamos leyendo nos hace ver que Dios y Jesús tuvieron compasión de esa multitud y les alimentaron con unos cuantos panes y con unos cuantos peces. Es decir, Dios quiere añadir tu trabajo, tu sudor, tus recursos, tus rodillas, tu oración, tu compasión y tu amor por los jóvenes. No hay sustitutos. Tú y yo somos los que Dios quiere utilizar para poderle hablar a esta juventud. Otro punto importante, igual, hablando de las matemáticas en principios espirituales, es restar. Ese es el segundo principio, restar. Dejar a un lado todo peso y el pecado. Tenemos que sacar el pecado y retirar las cargas de nuestra vida. Eso también es algo muy importante. Vamos a restar ese pecado,
todo ese peso que nos hace trabajar, que nos hace de verdad sentirnos a veces incompetentes, hacerlos a un lado. Y el enemigo va a atacar tu mente y va a atacar la mía, va a decir es que cómo tú vas a predicar, cómo tú vas a compartir a los jóvenes si tú de chavo hacías, y nos empieza a enumerar todas esas situaciones. Pero déjame decirte que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Otro versículo de las Sagradas Escrituras dice que Dios escogió a lo vil del mundo para avergonzar a lo sabio del mundo. Es decir, con todos tus defectos, con todos mis defectos, con todas esas situaciones que en su momento hacíamos no agradables a Dios, hoy hemos sido lavados y comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Somos un vaso útil, un instrumento útil en las manos de Dios para compartir las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así es que hay que restar, dejar a un lado esas cargas. Dice Jesús, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Tan lejos está el oriente del occidente, así echó Dios nuestros pecados en la lejanía, a lo profundo del mar. Él ya no se acuerda de ellos. Así es que hay que restar ese peso del pecado y retirar esas cargas, porque viene un trabajo arduo, viene un trabajo importante que vamos a hacer, y Dios necesita que nuestro corazón esté dispuesto y que le diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Un tercer punto también muy importante es dividir, es decir, administrar los recursos que Dios nos ha dado como líderes. Dividir a los líderes para dar seguimiento a todas las labores a realizar. Aquí me encanta realmente porque Dios utiliza tus virtudes, mis virtudes, y hace que sean un complemento idóneo. Algunos de nosotros probablemente el transmitir por medio de la palabra se nos complique un poco, pero somos muy buenos anfitriones, somos muy buenos siervos, somos muy buenas personas de verdad para orar por la gente, y eso Dios lo va a utilizar. No somos todólogos. Por eso es importante que tú y yo estemos en la mejor disposición de servir a Dios, porque Él quiere utilizar tus talentos, Él quiere utilizar mis talentos y de verdad hacer algo muy grande con esos dones y talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dividir a esos líderes para dar seguimiento a todas las labores a realizar. Hay gente que es muy buena para los eventos, hay gente que es muy buena para la cocina, y Dios va a utilizar eso. Y de verdad, déjame decirte que muchos jóvenes, en mi experiencia, se han ganado cuando les llegamos por el estómago. Ya lo vamos a ver. Y ustedes no lo van a creer, pero de verdad, muchos jóvenes se han acercado a Cristo cuando hemos tenido algún evento donde ha habido hot dogs, donde ha habido hamburguesas, donde ha habido pizza, y se sienten de verdad cobijados y saben que en ese lugar van a encontrar un refugio y que Jesús les puede ayudar, y Él es la respuesta a todas y cada una de sus necesidades. Pero hubo gente que predicó, hubo gente que tocó la música, hubo gente que les recibió, hubo gente que cocinó y hubo gente que les sirvió. No somos todólogos, pero Dios está buscando que seamos un equipo fuerte para que su gloria sea manifestada a aquellos jóvenes que tú y que yo empezamos a tener en mente, por los cuales te recuerdo, vamos a estar orando y pidiendo e intercediendo, sudando y dando lo mejor de nosotros para que un día Cristo llegue a la vida de estos jóvenes. Otro punto importante es multiplicar, hacer crecer el ministerio, y como iglesia se verá un crecimiento increíble. Algo muy importante es que debemos de buscar hacer crecer ese ministerio. Debemos de buscar tener esa cercanía con los jóvenes, el que ellos sientan que les amas, el que ellos sientan que les comprendemos, que ellos vean cómo la iglesia se preocupa, y quiero cambiar ese término,
no se preocupa, se ocupa de ellos. De verdad, es muy importante tu labor y mi labor para poder tener ese acercamiento con nuestros jóvenes. Es muy importante que nosotros sepamos tener esa empatía con ellos. Vamos a hacer crecer ese ministerio de los jóvenes. Y nuevamente te pregunto, ¿aceptas el reto? Esa es la parte más importante de lo que tú y yo debemos de hacer. El liderazgo se delega de un nivel a otro. Eso lo podemos encontrar en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Me encantaría que pudieras, por favor, buscar esta lectura bíblica. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma en la versión Reina Valera 1960. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Lo quiero leer nuevamente. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Déjame decirte algo muy importante. El delegar es un arte. No es fácil. Normalmente a nosotros nos cuesta trabajo o mucho trabajo el delegar, porque pensamos que nosotros lo hacemos tan bien que no queremos que haya algún atraso o no queremos que haya alguna situación que haga que las cosas no salgan bien. Y es un principio de la administración también el saberle delegar y es también es una parte importante del liderazgo el saber delegar. Yo he conocido muchos líderes cristianos y también en empresas y en otras situaciones que les encanta meter la mano en todo. Ellos están al pendiente, tocan en la iglesia, predican en la iglesia, limpian en la iglesia, recogen la ofrenda en la iglesia, administran en la iglesia, hacen todo porque no han sabido delegar. Pero de verdad, este principio que el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo en la fe Timoteo y le dice, ¿sabes qué? Encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros, porque él, Timoteo, no podía hacer todo. Era necesario que Timoteo llevara a cabo otras actividades que Pablo le había encargado y que en su ministerio Dios le había puesto en sus manos para poder hacer y para poder crecer. Pero si él se iba a encargar de todo, definitivamente iba a llegar un momento, como se dice vulgarmente, que iba a tronar. De verdad, Dios es tan sabio que nos da el principio de que en el liderazgo nosotros debemos de delegar de un nivel a otro. Empezar a prepararnos primeramente nosotros, pero también a su vez empezar a preparar a otras personas idóneas para que puedan llevar a cabo el ministerio. En nuestra iglesia, actualmente, algo que me ha gustado mucho es que gran parte de la participación en los servicios de los domingos ya no la llevamos a cabo nosotros, los adultos. ¿Saben? Los que están llevando a cabo el grueso del servicio son los jóvenes. Ya están tocando, ya están ministrando, ya están dirigiendo la alabanza, ya empezaron a compartir la palabra de Dios y toda la parte técnica la llevan ellos, los de las cámaras, los de las luces, los que ponen la transmisión en el internet, son los jóvenes. Y es correcto, se han ido preparando para poderles delegar ese liderazgo, porque el día de mañana ellos serán las nuevas generaciones que van a transmitir nuevamente el conocimiento de Jesucristo. Por eso es importante el aprender a delegar de un nivel a otro. No es fácil, no es sencillo, pero es un hábito
y es un músculo que tú y que yo debemos de fortalecer todos los días, el aprender a delegar. Puedes empezar con tus hijos pequeños, dándoles pequeñas tareas, pequeñas acciones a llevar a cabo. Y eso les va a forjar y les va a formar en gran manera. Yo te recomiendo que lo empieces a hacer poco a poco para que el día de mañana tú empieces a hacer otras actividades en lo que ya dejaste preparado a una o dos personas porque les delegaste ese liderazgo. Seguimos viendo cómo guiar a los líderes jóvenes para dar un rendimiento al máximo. Hay claves que debemos de recibir del pastor, como liderazgo, como la visión que Dios le da al pastor. Él nos las transmite a cada uno de nosotros y es algo muy importante. El punto uno es identifica la visión y pasión del pastor. Disculpen ustedes. Identifica la visión y la pasión del pastor. Miren, esto es algo muy importante para que nosotros lo podamos identificar en nuestra congregación y también, queridos amigos que nos acompañan de otras congregaciones, conozcan cuál es la visión y pasión del pastor. La visión es lo que Dios le da al pastor para la guianza en particular de cada una de las iglesias. Todos somos hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro amado Señor y Salvador. Pero déjame decirte algo. Dios a cada uno de nosotros nos da diferentes visión, nos da diferente pensamiento, diferente forma de actuar. La doctrina es la misma. Sin embargo, hay iglesias en las cuales su visión es una visión misionera y se dedican a mandar misioneros y a mantener misioneros. Hay otras iglesias que su visión es el evangelismo. Hay otras que es el ministerio de calle, ministerio de cárceles. Y cada una de las iglesias, aunque todos somos hijos de Dios, y lo reitero, aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos una diferente visión. Pero también el pastor tiene una pasión, que es también el ADN de cada una de las congregaciones. Hay iglesias en las cuales la pasión del pastor es la música y tienen una alabanza maravillosa, espectacular, y se preparan los coros de niños, los coros de jóvenes, los coros de adultos, se prepara la orquesta, se prepara de verdad, porque esa es la pasión del pastor. Identifica cuál es la pasión del pastor. En nuestro caso, la pasión de nuestro pastor es la parte de la enseñanza, la parte de compartir y preparar líderes. Esa es la pasión de nuestro pastor. Por eso surgió el Instituto Sefomín, para preparar a líderes que puedan compartir la palabra de Dios de una manera de verdad muy grande, muy plena, con un conocimiento profundo de las sagradas escrituras. Esa es la pasión de nuestro pastor. Entonces, identifiquen cada uno de ustedes la pasión del pastor. Un siguiente punto es adaptarse al estilo de liderazgo. Observa cómo dirige a otros y cómo enfrenta una crisis en la iglesia. Eso también es muy importante. Insisto, no hay una forma en la que podamos decir esto está bien o esto está mal. Cada pastor, cada persona tiene, el liderazgo tiene su propia personalidad. Por eso hay que adaptarnos al estilo del liderazgo. Hay que observar cómo dirige a otros y cómo enfrenta una crisis en la congregación. De verdad, hay muchas iglesias que son muy legalistas y es su forma de liderazgo y es correcto. Hay iglesias que son un poquito más, ¿cómo les puedo decir? Que atacan las situaciones o los problemas con mucho amor. Hay otras iglesias que toman decisiones muy drásticas y cada una tiene su forma diferente de enfrentar una crisis dentro de la congregación. Pero es importante que nosotros podamos recibir esas claves de parte del pastor para ejercerlo en el liderazgo.
para no contrapuntearnos y para que no haya fricciones dentro del liderazgo de la iglesia. Es importante de verdad que nosotros conozcamos y seamos observadores de cómo se dirige hacia otras personas y cómo enfrenta esas crisis dentro de la congregación. También es necesario que cada vez que nos reunamos con nuestro pastor, tomar notas en cada reunión y respetar a los acuerdos a los que se lleguen. Eso también es muy importante. Yo lo que les diría es que se está forjando un equipo de trabajo, y podemos hablar y debemos hablar en el foro correspondiente. Fuera de ese foro correspondiente, nuestra labor es guardar silencio y respetar las decisiones que tomamos en ese momento. Si hay alguna duda, yo les invitaría a que nos acerquemos directamente al pastor y le hagamos ver nuestra inquietud, pero que nos guardemos de estar hablando a las espaldas de la gente. Aquí algo importante es, todos somos hijos de Dios y en el amor de Cristo es como nos debemos de dirigir los unos a los otros. También otro punto importante es hacer exactamente lo que se pide que se haga. El pastor tiene una visión de Dios y Dios nos habla a través de él. Aquí eso es algo muy importante. Nosotros en liderazgo debemos de ser obedientes, debemos de tener esa obediencia primero a Dios y también a nuestras autoridades que nos han sido dadas, en este caso, nuestro pastor. Y a veces nos da instrucciones claras y precisas y las debemos de ejecutar como Él nos las está mencionando. Dios utiliza a los pastores como un medio para transmitir su voluntad. Nuestra parte es obedecer, también sabiendo que podemos checar todas esas instrucciones a través de lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso también es muy, muy importante. Si hay algo que en nuestro pensamiento, nuestro conocimiento o nuestro raciocinio no entra dentro de lo que dicen las sagradas escrituras, podemos orar, podemos consultar las Sagradas Escrituras y si existe alguna duda, podemos acercarnos con nuestro pastor a hacerle ver nuestro punto de vista, insisto, con todo respeto, es también parte del liderazgo. Antes de hacer algo nuevo, primero hay que hablar con el pastor sobre los planes. Y esto es algo muy importante. Sí es necesario que tengamos iniciativas, sí es importante que de verdad le pidamos a Dios un ánimo creativo, pero antes de instaurarlo, antes de ponerlo ya en marcha, debemos de platicarlo con el pastor y con el liderazgo. Eso nos dará pauta para que vayamos caminando en base a la visión que Dios le ha dado al pastor para esa iglesia en particular. Sí, podemos ser creativos, claro, es importante, es necesario que seamos creativos, pero antes de verdad de ponerlo en marcha, yo les invito a que vayamos con el pastor y con los líderes y lo platiquemos. Y si está dentro de la visión que Dios tiene para esa congregación, para esa iglesia, para ese ministerio, pues la respuesta va a ser sí y se va a poder implementar ese, ese plan nuevo que tenemos en mente. Pero muchas veces queremos ser tan personas que innovamos tanto que no nos damos cuenta que no es la visión de la iglesia. Entonces también aprendamos a escuchar y que cuando nos dicen que no, también respetemos y no nos molestemos y no nos enojemos. ¿Por qué piensa usted que le estoy comentando esto? Porque estamos en preparación para ser líderes. Y antes de ser líderes debemos de aprender un principio que se llama obediencia. Cuando aprendemos a obedecer, entonces Dios nos va a poner en un lugar de liderazgo. Pero el lugar de liderazgo, como Jesucristo nos enseñó, no es para que vean que yo soy el líder, sino es para servir. El mismo Señor Jesucristo se puso la toalla, se ciñó, lavó los pies de sus apóstoles. Y Él nos muestra con el ejemplo que el servicio a Dios es el servicio a nuestros hermanos y a las personas que nos rodean. Es importante buscar personas fieles
no solo personas con talento y capacidades extraordinarias. Si no contamos con personas fieles, no habrá un liderazgo de jóvenes exitoso. Este punto, queridos hermanos, es la piedra angular en cómo podemos guiar a los líderes de jóvenes para dar un rendimiento al máximo. El talento es importante, sí. Las capacidades extraordinarias son importantes, la respuesta es sí. Pero si en nuestros corazones no somos personas fieles, no contamos con personas fieles, entonces no habrá un liderazgo de jóvenes exitoso. Y desafortunadamente eso va a tender a un fracaso. Busquemos la fidelidad y poco a poco el talento y esas capacidades extraordinarias, Dios las irá puliendo, pero lo que Él busca es un corazón entregado, un corazón fiel, un corazón que ame a los jóvenes, un corazón compasivo, y el talento Él nos los va a ir dando y lo va a ir puliendo día a día si tenemos ese corazón y somos esas personas fieles para poder hablar de Jesucristo a las nuevas generaciones. Por favor, cualquier comentario, cualquier duda que tengas, escríbela en el chat. Estaremos al pendiente para poderte contestar todas y cada una de tus preguntas, o si quieres hacer algún comentario, nos dará mucho gusto leer en la red social todo lo que tú nos quieras escribir. De verdad, eso nos llena de gozo, nos llena de alegría y de verdad de gran satisfacción en esta etapa en la cual pues no nos estamos viendo en físico, pero sí podemos tener esa interacción en las redes sociales. Con esto en mente, quiero mencionarles que hay 5 señales comunes que identifican a los líderes infieles. Ya estamos a punto de concluir esta segunda clase de nuestra materia de los jóvenes y la palabra de Dios, pero es importante que identifiquemos a esos líderes infieles. Antes de platicar estos puntos, yo quiero aclarar una situación muy importante. Si nosotros identificamos ese tipo de liderazgo, no es para destruir, no es para criticar, no es para juzgar, sino es para ir a Dios por esos hermanos. Porque ni tú ni yo estamos exentos en algún momento de fallar. Y sí lo quiero aclarar. No se trata solo de señalar, sino se trata de una responsabilidad que tenemos como liderazgo de orar por aquellas personas que están en una lucha constante, que están en una batalla constante, que han caído. El mismo Señor Jesucristo le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Tenemos un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de nuevas oportunidades. Así es que mucho cuidado, queridos hermanos y alumnos de Cefomín. Si estamos o identificamos una situación así, por favor, lo que debemos de hacer es tener compasión, amor y misericordia y orar por aquellas personas que están pasando ese momento complicado. No somos exentos, no estamos exentos de una situación así, por lo cual yo también le pido que ustedes y yo estemos orando por todo nuestro liderazgo. Por favor, oren por cada uno de nosotros, oren por sus maestros, oren por el director de Cefomín, oren por sus pastores, porque no estamos exentos. Requerimos del amor, de la compasión y de la misericordia y del abrazo de nuestros hermanos en Cristo. Dicho lo anterior, hay 5 señales comunes que identifican a los líderes infieles. El primero es, estos líderes no diezman. Un punto importante. El segundo es, hay una señal de infidelidad. En todos los aspectos puede ser ese tema de infidelidad, pero sobre todo a Dios y a las cosas de Dios. Otro tema es que no hacen lo que se les ha asignado.
En ese momento caen en rebeldía y dicen, lo voy a hacer a mi manera, no me importa cómo me lo dijeron, ni la instrucción que me dieron, yo pienso que es así y lo voy a hacer así. Esa también es una señal de un líder infiel. Otro punto importante es, no están comprometidos con la excelencia. Es decir, cuando preparan su clase, cuando preparan su prédica, cuando van a tocar, pues no ensayaron, lo hicieron al aventón. Hay ocasiones en las cuales sí nos puede pasar, y eso también lo quiero mencionar, pero si ya es el común denominador en todas nuestras participaciones en los ministerios, entonces es un foco muy rojo de que no están comprometidos con la excelencia. Insisto, si en nuestra vida secular, en nuestro trabajo secular, nos preparamos con todo nuestro corazón, ¿cuánto más prepararnos y darle a Dios lo mejor de cada uno de nosotros para su servicio? Un último punto es, tienen mal carácter cristiano. De verdad, a veces son iracundos, a veces son rebeldes, a veces no se comportan conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y si identificamos eso, son señales que identifican a los líderes infieles y nuestra obligación es ir a Dios por ese líder, es ir a Dios en oración pidiéndole que toque nuevamente su corazón y pidiéndole también que pronto pueda retomar esa senda para poder seguir ministrando la palabra de Dios. Para concluir, queridos hermanos, amigos y alumnos de Cefomín, ten líderes fieles, toma tiempo con ellos. Es necesario que los enseñes y los entrenes para lo que Dios quiere que lleguen a ser. Hay que pasar tiempo con ellos en preparación y entrenamiento, solo así se obtendrán grandes resultados. El Señor Jesucristo preparó a sus apóstoles durante un poquito más de 3 años, donde convivieron todos los días y todo el tiempo, y les fue preparando y les fue guiando. Es importante que también nosotros pasemos ese tiempo con aquellas personas que se están preparando para el liderazgo. Que pasemos ese tiempo de calidad, ese tiempo de fe cristiana, ese tiempo de coinonía, de cercanía, para que esos líderes puedan obtener grandes resultados para el reino, que será una cosecha de jóvenes que amen a Jesucristo. Quiero agradecer tu valioso tiempo en esta noche. Gracias nuevamente porque te has conectado a nuestra segunda clase de los jóvenes y la palabra de Dios. Por favor, cualquier comentario, escríbelo en el chat ahorita en vivo o en nuestro grupo de WhatsApp si tienes alguna observación, algún comentario. Quiero darle muchas gracias a Dios por tu vida, darle muchas gracias a Dios porque te está preparando para cosas grandes y dificultosas que tú y que yo no conocemos. Dios quiere utilizar tu vida, quiere utilizar mi vida y quiere sobre todo transformar la vida de nuestra sociedad por medio de esos jóvenes que Él tanto ama. Trae a la memoria a aquellos jóvenes, ora por ellos, pide por ellos y de verdad vamos a ver cómo Dios se manifiesta en la vida de aquellos jóvenes que son amados de nuestro corazón, los cuales impactarán a nuestra nación que tanto requieren de conocer a un Cristo vivo. Muchas gracias por sintonizarnos. Te mando un afectuoso abrazo. Te mando muchas bendiciones. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos la siguiente clase el próximo lunes. Mientras tanto, yo te pido que estés orando por este ministerio, que estés orando por Cefomín, que estés orando por tus maestros y de verdad te agradezco con todo el corazón que te hayas conectado en esta noche. Bendiciones.